Los alimentos animales son completamente necesarios para obtener nuestra proteína, de gran parte de nuestros micronutrientes como vitaminas del complejo B, vitaminas liposolubles, fósforo, selenio, calcio, magnesio, lo que sea. Son alimentos muy importantes al ser saciantes, al darnos también grasas saludables, al darnos grasas saturadas saludables, al darnos grasas omega 3, al darnos grasas de todo tipo en una correcta relación. Y ya vimos que las grasas animales no son malas, como te demostré en este video donde vemos las mejores 5 grasas animales. Igualmente tienen que estar en una correcta relación con los alimentos vegetales. Algunas personas piensan que todos los alimentos animales son iguales, aunque sean del mismo corte, aunque sean del mismo animal, lo que no es así. Un alimento del mismo corte puede ser muy distinto si es un alimento animal de pasto o si es un alimento animal que no es de pasto. Hay diferencias en cuanto a su calidad, y en este video analizaremos las carnes de pasto, las compararemos con las carnes tradicionales para ver sus diferencias y si realmente vale la pena pagar más por la carne de pasto. Bueno, empecemos viendo qué es la diferencia de cómo se crían. Hemos escuchado muchas veces la frase somos lo que comemos, pero hay una frase que a mí me gusta mucho más. Somos lo que come, lo que comemos. De lo que se alimenta, lo que vamos a comer, el animal que vamos a comer va a afectar en nosotros, porque cambia completamente cómo ese animal desarrolla micronutrientes, cómo ese animal desarrolla aminoácidos, cómo ese animal desarrolla proteína y desarrolla grasas dependiendo su alimentación. Como a nosotros nos cambia la alimentación, a los animales también, y por ende la calidad depende mucho de cómo fue alimentado el animal. Una carne barata o convencional es alimentada principalmente con cereales y pienso, y esto lo hacen para que el animal desarrolle primero resistencia a la insulina, para que engorde más y bueno, tenga mayor tamaño y se le saque más dinero de él, y para que desarrolle músculo graso. Esto hace que, digamos, la carne sea más grasa y por ende sea más rica, por así decirlo. Además, los animales en grasas extensivas apenas se mueven, apenas ven el sol, para que se muevan lo menos posible, gasten la mínima cantidad de calorías posible y por ende engorden, 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 engorden más y generan aún más insulina, que recordemos que la insulina es una hormona anabólica, por ende crea músculo y por ende crea carne para comer lo máximo posible, engordar lo máximo posible, tener la máxima cantidad de grasa en su músculo, moverse lo menos posible y sacarles el máximo dinero posible. Al contrario, en la carne de pasto es una carne donde el animal fue alimentado exclusivamente de pasto, como lo dice su nombre. Normalmente en el campo, en libertad o semi-libertad, el animal si se mueve, si toca el sol y se alimenta de lo que tiene que alimentarse, por ende no desarrolla resistencia a la insulina, no desarrolla músculo graso y no es tan gordo. O sea, el animal es un poquito más flaquito y más saludable, y eso cambia mucho la composición de la carne. Mucha gente confunde la carne de pasto con la carne ecológica, pero la carne ecológica solo nos garantiza que el animal ha sido alimentado con alimentos ecológicos, aparte de otras condiciones que se deben cumplir, como no usar antibióticos o no usar hormonas o cosas así, pero estos alimentos no tienen que ser necesariamente pasto, puede ser cereales ecológicos o pienso ecológico o alimento ecológico, no necesariamente pasto. La carne de pasto nos asegura que el animal fue alimentado pastando en el campo con libertad o semi-libertad, expuesto al sol y caminando, moviéndose, pero no nos asegura que no le metieron hormonas o no nos asegura que no le metieron antibióticos y tampoco nos aseguramos que esa alimentación haya sido ecológica. Y bueno, antes de hablar de los beneficios de la carne de pasto en el cuerpo, tenemos que hablar de sus beneficios en el medio ambiente. La carne de pasto es como un sistema regenerativo, trabaja imitando a la naturaleza. Básicamente el animal puede cumplir su nicho, su función biológica que le corresponde, porque bueno, los animales comen, duermen y defecan en la misma zona como lo haría un animal en la naturaleza durante un poco periodo de tiempo para después moverse a otro suelo y bueno, volver a pastar, dormir y defecar y dejando el otro suelo descansar. Primero, sus heces son abono para la hierba que pastan, por lo que esta hierba puede estar en constante crecimiento, en constante renovación y constantemente se están renovando sus nutrientes. Hace como un tipo de barbecho natural donde dejan descansar la tierra para que esta renueve sus nutrientes, y esto va a crear una sinergia entre el suelo, microorganismos, hongos, plantas, animales, creando una red de vida que van a conseguir fortalecer el ecosistema. Además, este manejo hace que los pastos se conviertan en una especie de sumilleros de carbono, y esto es que gracias a las plantas cuando están creciendo acumulan carbono en sus raíces, y al ser comidas, partes de sus raíces se incorporan al suelo. Básicamente parte de ese carbono se incorpora al suelo, y eso hace que, bueno, el carbono favorezca al crecimiento de más plantas, de más microorganismos y a la remineralización de la tierra. Es por ese motivo que la carne de pasto inclusive ha sido considerada una solución regenerativa al cambio climático, porque bueno, primero las vacas y eso emiten menos carbono, emiten menos gases de efecto invernadero, y además remineralizan, renaturalizan y le dan carbono, minerales a la tierra, y además al defecar también le dan
un tipo de abono natural y las vacas dejan naturalmente descansar la tierra para que esta pueda renacer y continuar su ciclo de vida natural. Recordemos que las vacas o los animales de granjas extensivas están alimentados con cereales y esos cereales tienen fibra. La microbiota de las vacas y de los animales también fermenta la fibra y en ese proceso se generan alta cantidad de gases de efecto invernadero como metano o como óxido nitroso. Los animales se tiran pedos y esos pedos son malos para el efecto invernadero y las granjas extensivas aumentan mucho más la cantidad de gases que en los animales de pasto, además de provocar un aumento en la erosión de los suelos, la eliminación de especies nativas, la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas, ya que la expansión de la sierra de pastoreo afecta la vegetación nativa, lo que altera la regulación del clima, afecta ciertos ciclos del agua y contribuye a la erosión del suelo por el pisoteo del ganado y la sequía. Mucho se ha hablado del cultivo de la soja o cosas así que ha deforestado que el Amazonas y esto, y gran parte de ese cultivo de esa soja y cereales se deriva para alimentar a las vacas del ganado extensivo. La ganadería es uno de los temas que más afectan el efecto invernadero y el cambio climático. Es que la carne de pasto puede ser inclusive una medida regenerativa para el mismo. Bueno, ahora veremos las diferencias en tu cuerpo, pero antes que recuérdate que te suscribas a este canal, que le dé like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Eso me va a ayudar a crecer, me motivará más a hacer mejores videos en mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más a investigar más. Eso es lo que trato yo con las personas, vamos a mejorar mucho nuestra mente de nutrición. El mayor beneficio y la mayor diferencia de la carne de pasto con la carne tradicional es que la carne de pasto tiene mucho más omega 3, hasta 5 veces más omega 3 que la carne tradicional y mucho más ácido linoleico conjugado. Es un tipo de omega 6 que ya vimos en el video de las grasas animales y la carne de pasto tiene hasta 3 veces más ácido linoleico conjugado que la carne normal. Además, la carne de pasto tiene un mayor contenido de provitamina A, precursores de la vitamina A, tiene más tocoferoles, tiene más vitamina E y más antioxidantes, tiene más carnitina, más coenzima Q10 y sustancias beneficiosas para nosotros. Numerosos estudios desde 1994 han demostrado que el ácido linoleico conjugado promueve la salud y combate enfermedades. Estudios sobre ácidos linoleicos conjugados demuestran su capacidad para prevenir y tratar el cáncer. En el año 2000, un estudio finlandés publicado en la revista Nutrition and Cancer demostró que el ácido linoleico conjugado podría tener efectos anticancerígenos en humanos. Aunque la verdad es que la mayoría de estudios se han hecho en animales, la investigación en humanos es prometedora y tenemos que seguir investigando. La investigación nos dice que una dieta de pasto para el ganado está relacionada con la salud humana y puede proteger a la oxidación de proteínas y peroxidación lipídica, que ocurre en mucha mayor cantidad con las dietas de la ganadería extensiva. Esta oxidación se relaciona con la inflamación y enfermedades cardíacas. Y esta protección antioxidante, por así decirlo, que hace que las proteínas y las grasas de los animales no se oxiden, es en gran parte por los fitonutrientes que tiene el pasto y que favorece a las vacas. Además, la carne de pasto protege nuestra salud cardiovascular porque contiene menos grasa saturada, que en exceso es negativa, menos omega 6, que en exceso es negativo, también tiene más ácido linoleico conjugado, que es beneficioso, más omega 3, que es beneficioso, más antioxidantes y más vitamina A y E y mejor biodisponibilidad de proteínas. Y todo eso se relaciona con menores riesgos de salud cardiovascular y menor estrés oxidativo. También ofrece efectos metabólicos beneficiosos por su ácido linoleico conjugado. Un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo demostró que el 37% de los pacientes tratados con ácido linoleico conjugado mejoraron la sensibilidad a la insulina. Además, biopsias de suelos tratados con ácido linoleico conjugado mostraron una expresión mayor de la proteína IRC2 que medía los efectos de la insulina en el organismo. Tenemos que saber que las vacas que no se alimentan de pasto se alimentan con granos y suelen recibir hormonas y esteroides, por así decirlo, para subir de peso en forma artificial y por lo tanto producir más carne. Y también reciben antibióticos. Hasta el 80% de los antibióticos producidos en el mundo son para la ganadería, ya sean vacas o otros animales. Alimentar a las vacas o a los animales con granos acidifica su estómago y favorece la presencia de bacterias como la E. coli. La industria nos debe proteger de esas bacterias porque si no sería ilegal vender esa carne. Esos antibióticos llegan al cuerpo y básicamente entrenan las bacterias negativas tuyas, las fortalecen, se crean lo que vienen a ser superbacterias. Es como literalmente la vacuna con nosotros. La vacuna entrena tu sistema inmune para atacar a los virus si vienen, y lo mismo pasa con los antibióticos de la carne. Entrenan a tus bacterias negativas para defenderse de otros antibióticos si llega, por lo que si nos infectamos con algunas de esas bacterias y tenemos un alto consumo de antibióticos, puede ser que esas bacterias estén entrenadas y
preparadas para no ser afectadas por los antibióticos, por lo que cuando tomamos el antibiótico, este nos hará menos efecto o nos hará efecto. Esto se conoce como superbacterias. Además, estos antibióticos afectan tanto a la salud humana como al animal. Al dificultar el tratamiento, infecciones y la presencia de residuos pueden causar reacciones alérgicas, dañar la microbiota porque siguen siendo antibióticos que entrenan a tus bacterias malas, dañan a tus bacterias buenas, matan bacterias buenas. Además, la exposición alta a residuos por mucho tiempo puede relacionarse con el debilitamiento del sistema inmune, problemas renales e incluso algunos han sido desarrollados con cáncer. En un próximo video quiero hablarte un poco más de los pesticidas, de los antibióticos y de esas cosas que les echan a la comida para eliminar toxinas o eliminar bacterias, pero que también dañan en parte tu salud. Este es otro beneficio de la carne de pasto. Al no tener tanta acidificación y no tener tantas bacterias en sí, puede ser que les echen menos antibióticos o que no les echen antibióticos al todo, aunque nada nos asegura esto, pero sí o sí les van a echar menos, por lo que tendremos menos consecuencias. Una investigación realizada en 2015 por el Consumer Report, que es el estudio más amplio hasta la fecha de la salubridad de la carne normal y la salubridad de la carne de pasto, demuestra que elegir carne de pasto en lugar de carne convencional reduce el riesgo de intoxicación alimentaria y de bacterias resistentes a antibióticos, las bacterias entrenadas que te mencioné antes. Los investigadores analizaron la presencia de variedad de bacterias en 300 muestras de carne molida de res de 103 supermercados, grandes superficies y tiendas en 26 ciudades de Estados Unidos. Descubrieron que el 18% de las carnes convencionales están infectadas con superbacterias, en comparación solo el 9% de la carne de pasto está infectada con esas bacterias. Además, se encontraron bacterias en la carne normal que no se encontraron en la carne de pasto, como el S. aureus, que es una bacteria responsable de más de 11.000 muertes en Estados Unidos. Por lo que la carne de pasto es mejor no solo por su perfil nutricional mejor, por su mayor cantidad de vitaminas, antioxidantes y mejor perfil de grasas, mayor cantidad de omega 3, menor cantidad de omega 6, mayor perfil de ácido linélico conjugado y beneficios en el medio ambiente. También es mejor porque es más segura, no tiene tantas bacterias negativas, tiene menos antibióticos, hormonas y sustancias que les echan a las vacas para que vendan más. Bueno, por pura curiosidad, si querías saber el ratio omega 3 omega 6, el de la carne normal es de 20:1 a favor del omega 6, el de la carne de pasto es de 4:1 a favor del omega 6. El de la carne de pasto es un ratio muy seguro que se considera entre lo adecuado, mientras que el de la carne convencional es un ratio muy a favor del omega 6. Bueno, ¿cómo consigo una carne de pasto de calidad? Bueno, la carne de pasto realmente no es tan complicado conseguir. Eso se puede conseguir principalmente en línea, lo que bueno, es un poco más caro por el tema del envío, pero puede ser útil al no tener que desplazarnos o cosas así. Pero también hay que ver de que nos vendan carne de pasto realmente. También hay carnicerías especializadas donde hay ganaderos que den carne de pasto, únicamente venden sus productos. En carnicerías normales también hay carne de pasto en algunas. También en algunos supermercados o tiendas grandes puede haber carne de pasto, pero debemos que asegurarnos que eso sea una carne de pasto de calidad. Para saberlo, tenemos que fijarnos en la grasa. Su grasa tiene que ser amarilla, no tiene que ser blanca. La grasa blanca es una grasa donde es un músculo graso, o sea, es un animal alimentado con cereales, mientras que una grasa amarilla es una grasa de un animal alimentado con pasto. Además, también tenemos que buscar etiquetas que especifiquen que es carne de pasto o certificaciones relacionadas con crianza en libertad, y aún mejor si podemos conseguir carne de pasto ecológica para asegurarnos que no metieron ni pesticidas, ni antibióticos, ni sustancias. Así, eso dio que la carne de pasto es un poco más cara, aproximadamente un 10 a un 30% más cara que la carne tradicional, debido a que el proceso de la crianza es más largo, requiere más tiempo y tierra para el animal y los costos, y bueno, la producción en menor escala también aumentan el precio, pero siento que vale mucho la pena el precio, debido a que nos aporta mucha diferencia con la carne tradicional. Lo que nos gastamos en carne de pasto no lo vamos a ahorrar en medicamentos y en problemas de hospitalizaciones a futuro por los beneficios que le aporta a tu salud, y sentirnos bien no tiene precio. Por lo que bueno, si puedes conseguirlo, consíguelo, consúmelo sin ningún tipo de duda, y si no, puedes esperar algún que otro día al mes o lo que puedas conseguir lo máximo posible carne de pasto. Sinceramente yo nunca la he consumido, entonces no sé a qué sabe o la diferencia en la cocina, pero supuestamente se dice que sabe mejor, por lo que hasta ahí es un beneficio. Consume carne de pasto hasta lo que puedas comprar lo máximo posible y prioriza tu salud sobre otros costos. En conclusión, la carne de pasto es muchísimo más saludable que la carne tradicional, especialmente por su mejor perfil graso, mayor cantidad de micronutrientes, antioxidantes y por no tener antibióticos que pueden ser peligrosos, pero también es más cara, por lo que si puedes conseguirlo, hazlo sin duda. Si no, puedes probar algún día que otro para que veas la diferencia. Muchas gracias.